Bendito Dios, venimos con un propósito a esta reunión, Señor. El primero es encontrarnos contigo, Señor, y ser obedientes a tu palabra, donde dice que debemos de congregarnos. Señor, hoy necesito más que nunca ser llenos, a rebosar de tu palabra, para que cuando el enemigo venga yo le pueda recordar que escrito está lo que tú has dicho y que tu palabra se cumplirá, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra se cumplirá. Y cada una de las promesas que hay ahí se cumplirán. Ayúdame, Señor, dígale al Señor, ayúdame a recordar cada una de tus enseñanzas. Ayúdame a no ser orgulloso, a no ser arrogante. Ayúdame a tener un corazón dispuesto y a aprender cómo debo acercarme a ti, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Yo, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes a transmitir tu palabra. Yo no soy nada, Señor, sino es a través del Espíritu Santo que pueda hablarle a tu pueblo, Señor. Yo podría decir miles de palabras aquí que no llegarían a ningún sitio, pero tu palabra es la que tiene, Señor, el poder. Úsame, Señor, con tu palabra para edificarme a mí y edificar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Bueno, ¿a cuántos de nosotros que nos gusta pedir, cierto? Y ahora que vienen las fiestas de Navidad, andan por ahí diciendo, pidiendo, ¿no? Diciendo, a mí me gustaría que me dieran esto, me dieran esto. Creo que nuestra naturaleza, la palabra pedir, viene ya bien inherente en nosotros desde pequeñito. El niño está pidiendo teta, ¿no? Desde la niña. Nacemos con ese deseo, pidiendo constantemente. Pero es normal, nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños, constantemente, ¿cierto? Va que les van a pedir. Están pide, que pide, que pide. Y no tan pequeños, adolescentes también, están pide, que pide, que pide, que pide. Las esposas le piden a los maridos le piden a las esposas, los adolescentes demandan a sus padres y estamos constantemente pidiendo y pidiendo, ¿cierto? Pero digo yo, pregunto, ¿acaso es malo cuando un hijo viene y le pide a un padre? ¿Acaso es malo cuando una hija va y le pide a su madre? Yo creo que en cierta medida no. Cuando ya es abusivo, él pide, que pide, que pide, que pide. Pero mire, hermano, el problema con nosotros es que nosotros somos finitos. Tenemos poco, se nos acaba. Yo creo que si alguno de nosotros, de los que está aquí, o de los que nos ven a través de las redes sociales, tuviera todos los recursos inagotables, a la hora que viniera el niño o la niña a pedirle, le daría. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no sobraría. Pero no, nosotros somos finitos, se nos agota la paciencia, el dinero y todas esas cosas. Pero bueno, entonces es ahí donde debemos de entender, los jóvenes deben de entender, mi madre, mi padre no tiene todo lo que yo necesito, me va dando, le voy pidiendo y me va dando. Y es normal, ¿cierto? Hemos entendido ese concepto claramente, no tenemos demasiado a veces para dar. Pero cuando tenemos y lo damos con corazón, ¿no? Aún siendo malos, dice el Señor, ustedes les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cierto? Ahora, usted puede decir, ¿y qué tiene que ver eso con lo que vamos a aprender hoy? Mire, Jeremías 33, 3, yo creo que usted conoce esa palabra. ¿Qué dice? O sea, pídeme a mí. Pero aquí estamos hablando de que es el Dios Todopoderoso. Aquí estamos hablando de que es el Dios que todo lo puede, que todo lo tiene. Él no es finito, Él es infinito. Él dice, pídanme a mí. Pero pídanme de aquella manera arrogante, ¿acaso? Despójense de todo orgullo y clamen. Cuando dice clamar es pedir, pero pedir de una manera humilde. Pídanme a mí, clámenme a mí. Y nosotros hoy vamos a descubrir cómo el Señor es tan generoso. Y cuando dice que fue escrita la Escritura para que nosotros aprendamos de ellos, lo bueno y lo malo para no hacerlo, obviamente, que quede claro. Entonces podemos ver en Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. O sea, yo te voy a dar de todo lo que tú ni te imaginas, te mostraré grandes cosas. Eso lo dice en el Antiguo Testamento y ciertamente el Señor siempre cumple con su palabra. Pero déjenme seguir ilustrándole este asunto de pedir. Porque a veces
No entendemos. Mire, a mí me molestaría un montón que mi esposa fuera a pedirle ayuda a alguien de fuera y no primero viniera a pedírmela a mí. No porque soy orgulloso, sino porque no es normal. ¿Cómo dice usted? No, pero a ver, ¿cómo lo puedo entender eso? Entiéndalo de esta manera. Yo le pongo el ejemplo de mi esposa porque yo no tengo niños pequeños, pero le voy a poner el ejemplo de niños pequeños. ¿Qué le parece a usted si se levantan los niños? Bueno, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué le parece a usted si usted se levanta a Yanis y dice, abre la puerta y de repente se va a tocarle al vecino y le va a pedir café con pan? ¿Qué le parece si nuestros hijos se levantaran por la mañana a irle a pedir al vecino? ¿Qué diría usted? ¿Por qué no me lo pides a mí? ¿Cómo se sentiría usted? O muchas veces, los jóvenes deben de entender esto a veces, o siempre, las jóvenes. Miren, el Señor ha puesto sus padres, ha puesto sus madres, con sabiduría. Algunos, otros pues, eso será otra enseñanza. Ahora, déjeme decirle, pero muchos de los caminos por los que usted va a pasar, ellos ya pasaron. Y usted perfectamente puede ir y preguntarle a su mamá cómo es ese asunto de cuando las niñas ya empiezan a desarrollar para que les empiecen a explicar todo eso, ¿no? Pero yo le pregunto a las madres que hay aquí, ¿cómo se sienten ustedes cuando sus hijas las ignoran y en vez de preguntarles a ustedes se van a preguntarle a otras personas? ¿No es acaso menosprecio? ¿No es menosprecio el que no te tomen en cuenta a ti? O imagínense en el ámbito laboral, que usted sea responsable de una plantilla de personas, pero esas personas en vez de ir a preguntarle a usted como encargado, se van a preguntarle al otro encargado de la otra línea, como diciendo, esa no se entera, ese no se entera, ¿para qué le voy a ir a preguntar? ¿Cómo se siente? ¿Acaso sería normal o se sentiría humillado o se sentiría menospreciado? Sí me estoy haciendo entender con estos ejemplos, ¿no? Cuando un profesor quiere que le preguntes a él, no quiere que le vayas a preguntar al de la otra clase. Y todas esas cosas. En la familia nosotros queremos que nuestros hijos puedan confiar en nosotros y vengan a nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si son encargados de algún trabajo, ¿usted quiere que sus trabajadores vayan y le pregunten a usted, sí o no? Por supuesto, ¿no? Yo creo que sí. Y nosotros vamos a aprender hoy que la palabra del Señor dice, clama ¿a quién? A mí, dice el Señor. Tú no tienes por qué andar yendo a otro lado, porque ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros vamos a pedir ayuda, o la gente que se mueve en sistemas de oscurantismo y de brujería y empiezan a buscar ayuda en las cosas oscuras, entonces eso no está bien. Pero a veces el mismo pueblo que clama el nombre del Señor no sabe a quién tiene que ir a pedirle y camina pidiéndole al mundo. Va a pedirle, no es malo, déjeme decirle que no es malo que nosotros pidamos que alguien nos apoye en oración. Somos el cuerpo de Cristo. Dice que cuando uno se duele, el otro también debería de dolerse. Pero lo principal no tiene que ir a decirle, o sea, su prioridad no tiene que ser ir a decirle a alguien que ore por usted constantemente, porque ¿por qué me tiene que venir a pedir a mí? ¿Por qué le tiene que ir a pedir al vecino? ¿Por qué le tiene que ir a pedir a otro cuando el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo responderé? ¿Quién esperamos que responda? Si nosotros entendemos que nosotros, cuando Cristo en aquella cruz dijo, consumado es, Él abrió las puertas del cielo y dijo, pueden entrar al trono de la gracia y decirle, Padre, y clamar a Él. Entonces nosotros hoy en esta mañana vamos a aprender de que nosotros no tenemos que ir a otro lugar. Los que no conocen están allá pidiéndole a la Virgencita, a Santo Tomás, a San Judas, a Tadeo y a todos santos que se les cruce por delante cuando el Señor dice en su palabra, a mí. Clama a mí, le decía aquel pueblo. Y aquel pueblo entendió. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Yo quiero que me acompañe a Éxodo 22, del 23 al 25, vamos a leer. Y mire cómo el Señor nos deja ejemplos de que usted y yo
Podemos seguir. Vamos a buscar en Reina Valera, hermano, por favor. Y aconteció, dice la palabra del Señor, que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel, ¿cómo? Gemían a causa de su servidumbre. Y escuche bien, subraya ahí. ¿Y qué dice? Y clamaron al Señor y le pidieron al Señor con humildad, se arrodillaron, se postraron delante de Él. Cuando usted mire la palabra clamar, es un pueblo que está tirado en el suelo con su rostro en tierra pidiéndole a Dios. No están orgullosos declarando ni decretando, están humillados delante de Dios. Y entonces usted está viendo que dice, y clamaron, ¿y qué? Y su arrogancia llegó al cielo. Su clamor llegó a Dios. Y cuando usted clama delante del Señor, cuando usted le pide delante del Señor y usted le pide en humildad, eso es escuchado en el cielo, hermano. ¿Cuántos quieren que el Señor los escuche cuando clama? Aprendamos. Nos han mal enseñado, hemos visto malos ejemplos. Quitémonos esos malos ejemplos y acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, pero con cuidado, no con arrogancia. Fíjese bien, a causa de su servidumbre, dice, y subió a Dios. Oyó Dios, ¿qué dice? Su dolor. Mire, su gemido. Y se acordó Dios de su pacto con Abraham, de Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Dios se acuerda que Jesucristo murió por usted y por mí. Y que los que estamos en Cristo estamos bajo la promesa de que ni la muerte, ni los ángeles, ni nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Nosotros no estamos bajo el pacto de Abraham, estamos bajo el pacto de Jesús. Estamos en esa misma posición. Y cuando nosotros clamamos al Señor, Jesucristo dijo, pidan en mi nombre. Él se acordó. Dice la palabra del Señor que Él se acordó, ¿cierto? Y los tuvo en cuenta. Éxodo 3:7. Vamos a avanzar un poco más en la lectura y miren lo que acontece. Dios los tiene en cuenta, Dios tiene en cuenta el clamor. Miren lo que dice Éxodo 3:7 al 9. Dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Dígame algo. ¿Acaso Dios se ha olvidado de lo que le pasa a usted? ¿Acaso Dios tiene la mente tan frágil de que se le olvida de que usted ha estado padeciendo algún dolor, alguna aflicción, alguna persecución? Ciertamente, dice el Señor, o sea, estén seguros, dice, sufrimiento. Y he decidido librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, espaciosa, a una tierra, ¿qué dice? Que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos y de todos los feos que aparecen aquí. Ahora fíjese bien, y dice, ahora, he aquí el clamor. Lea conmigo. He aquí el clamor. Repite nuevamente. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Cuando usted clama de todo corazón, dice la palabra del Señor que ese clamor llega hasta Dios. Aprendamos a saber llegarle a nuestro Dios. Mire, yo no concibo a ninguno de los hijos nuestros llegando ahí con arrogancia a pedirle a uno y que logre llevarse algo. Cuando nosotros miramos que nuestros hijos se acercan a nosotros humildemente y que se están portando bien, si tenemos, damos. Pero es que nosotros, como le digo, no tenemos mucho, pero aquel que todo lo tiene,
Dice la palabra del Señor, Él mismo lo dice. Pídanle y Él les va a dar, pero no sabemos. Santiago dice, no saben pedir. No sabemos pedir, pero hoy vamos a aprender en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Clamor es la clave. Clamen, dice. Más adelante, después de que el Señor ha escuchado, ha tenido en cuenta y ha decidido que iba a ir en su rescate, nos encontramos a este pueblo en Números 20:16. En Números 20:16 nos encontramos a este pueblo más adelante, pero cuando clamaron, ya estaban liberados. Ya el Señor, usted sabe que a través del Éxodo usted puede seguir estudiando cómo el Señor los sacó de Egipto. Mandó plaga, 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 plaga y tras plaga hasta acabar con todos sus enemigos. Y le dijo a estos egipcios que ustedes ven ahora, no teman porque nunca más los van a volver a ver. Y yo quiero decirle algo. Llegó un momento en nuestras vidas en que todos, si están en Cristo, si usted está en Cristo, un día tuvo que clamar al Señor. Usted un día tuvo que clamar y pedirle perdón. Usted un día tuvo que clamar y decirle ayúdame. Yo un día tuve que clamar y decirle Señor, yo no puedo. Estoy acabado. Mi vida es un sinsentido. Usted un día tiene que clamar y decirle al Señor, Señor, aunque lo tengo todo, necesito de ti. Señor, aunque mi vida está llena de abundancia y aunque he buscado el mundo y han habido muchos tesoros, yo necesito ser lleno de ti también, Señor. Porque déjeme decirle que no solo los que viven en la miseria buscan del Señor. Los que se hartan de la abundancia también buscan del Señor. Entonces, vemos en Números 20:16, dice, pero cuando clamaron al Señor, ¿qué dice? Él nos oyó. Cuando usted clama, tenga la certeza de que Dios lo oye. ¿Y qué ocurre? Él nos oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora, mira, estamos en Cádiz, un pueblo de la frontera de territorio. Yo quiero que usted entienda algo. El Señor los sacó. ¿Le respondió sí o no? ¿Le responderá a usted? ¿Me responderá a mí? Ciertamente si clamamos, el Señor nos responderá. Y eso es lo que debemos de aprender. El clamor de su corazón, el dolor, la aflicción, debemos de saber manifestárselas al Señor. Debemos de saber acercarnos a nuestro Dios. Y Él escucha nuestras oraciones, nuestro clamor, y responde, y envía. Él enviará a su ángel que te guarde en todos tus caminos. ¿No eso es una promesa? Ciertamente, con tus plumas te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Nada podrá tocar tu morada. Él será tu escudo. Esas son las promesas de Dios. Y cuando nosotros venimos aquí, clamamos al Señor. Mire, ¿sabe por qué? Porque ellos tenían la promesa de parte de Dios para Abraham, Jacob, pero ellos no empezaron a reprocharle al Señor. Ellos no empezaron a reprocharle. Ellos simple y sencillamente clamaron. Clamaron al Señor por ayuda y Él los escuchó. Y nosotros no tenemos que pararnos a reclamarle al Señor. Simplemente póstrese de rodillas. Clame al Señor. Y veremos, y hay un sinfín de ejemplos de cuando el Señor clama. Esto lo hizo en un pueblo, pero ¿puede hacerlo acaso el Señor individualmente? Escucha a Dios la oración individual. ¿Sabe por qué es necesario que nosotros estemos como iglesia aquí? Porque aquí podemos adorar, aquí también podemos clamarle al Señor. Ellos lo hicieron como pueblo. Dice la palabra que escuchó el clamor del pueblo. Nosotros somos su iglesia. ¿Acaso no nos escuchará? Necesitamos que Él, pero acercarnos a Él con acción de gracia. Filipenses nos enseña. Pero antes de ir a Filipenses, déjeme decirle que el Señor también escuchó a un hombre llamado Salomón. Le construyó un templo y le dijo, y se le apareció. Mire lo que dice en Primera de Reyes 9.
Bueno, antes de ir a Primera de Reyes 9, déjeme contarle una pequeña historia de un hombre llamado Josafat. Josafat era el rey de Israel y se había emparentado con era el rey de Judá y se había emparentado con el rey de Israel, el rey de Acab, un rey perverso. Él se había casado con la hija de ese rey. Y para agradar a su suegro un día le dijo: necesito que vengas a echarme un cable, vamos a la guerra contra Galaad. Y aquel hombre le dijo: tú eres de mi sangre, mi pana, mi amigo. Le dice: yo voy a contigo para las que sea, parafraseando, ¿no? El Señor no le había dado esa orden. Muchas veces nos metemos en líos, muchas veces nos metemos en problemas intentando solucionarle los problemas a otras personas. ¿Sí se ha dado cuenta? Sin tomar en cuenta el consejo de Dios. Una de las características más hermosas que tenía el rey David es que él siempre iba a consultarle al Señor. Y este hombre, descendiente del rey David, había un hombre llamado Miqueas, un profeta. Y cuando le dice vamos a la guerra, al que él le dice: uy, recuerdo, esto no está escrito, pero ha de haber dicho: recuerdo que mi padre siempre consultaba al Señor. Y mandaron a llamar al profeta y le dice al rey Acab: no, este ni lo mandemos a llamar porque este nunca me dice una cosa buena. Acab era un hombre terrible, Dios no tenía nada bueno que decirle a ese hombre. Pero Josafat era un hombre bueno. Y como usted y como yo muchas veces somos personas buenas que nos metemos en líos por querer ayudar a personas malas. Y es ahí donde debemos de aprender. Y aunque usted quizás se haya metido en un lío por ayudar a otra persona, la Biblia dice que nosotros debemos de ayudarnos los unos a los otros y más a los hermanos en la fe. Pero ese no era un hermano en la fe. Entonces él decidió que iba a ir a la guerra contra este hombre. La historia usted la puede encontrar en segunda de Crónicas 16, ahí tiene todo ese relato y puede ver algo más. Entonces fue y Acab mandó a llamar a 400 de sus falsos profetas y solo había un profeta de Dios ahí en esa reunión, hermano. Y cuando el militar que fue a llamar a Miqueas le dice: mira, le dice, todos esos 400 hombres que mandó a llamar, esos hombres todos le han dicho que va a ganar. Todos le han dicho que le va a ir bien. Por el amor de Dios, le dice, decile vos lo mismo. Le dice Miqueas: no te equivoqué, le dice, yo voy a decir lo que Dios dice que diga. Eso es un hombre de Dios. A veces estamos escuchando a personas que quieren, que nos dicen lo que nosotros queremos oír. Pero el hombre de Dios dice lo que Dios dice en su palabra. Y Miqueas fue y le dijo irónicamente: ciertamente vas a ganar, vas a salir triunfador. Y el rey Acab le dice: déjate de tonterías y dímelo ya. Recuerde que le estoy parafraseando, no saque las cosas de contexto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a conjurar y tal? Le dice. Pero le dice este hombre: ¿quieres que te diga la verdad? Vas a perder. He visto un pueblo derramado sin pastor, dice, o sea, vas a perder y Israel va a quedar desperdigado. Y le dice al otro rey: bueno, ¿qué te dije? Este nunca me dice cosas buenas. No esperemos que Dios nos mande cosas buenas cuando no estamos haciendo su voluntad. Es derrota y derrota. Josafat, mas sin embargo, con la advertencia de este hombre, decidió ir a la guerra con él. ¿Y sabe qué? Estaban perdiendo, hermano. Estaban perdiendo porque Dios no le dijo que se fuera a meter ahí. Miren lo que ocurre. Pero más sin embargo, aunque Josafat se había metido en un lío, dice segunda de Crónicas 18:31. Cuando lo tenga me da un amén. Y dice: y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear contra él.
Pero Josafat clamó. O sea, el plan salió mal. Lo vieron y se fueron directamente para él. Josafat, déjeme decirle que se había disfrazado. Pero más sin embargo lo vieron. Josafat no iba vestido de rey. En su plan ellos dijeron, tú acá quédate aquí como rey y yo me voy a ir disfrazado de un soldado común y corriente, porque el objetivo de Satanás es acabar primero con la cabeza. Si usted se fija, Satanás siempre va a atacar al cabeza de familia. Los hogares se destructuran a partir de que Satanás ataca primero al hombre y a los responsables en un hogar. Entonces, este hombre, el rey de Galaad, le había dicho, vamos a ir primero a por los reyes. Ustedes no se fijen en nadie que no sea el rey. Y aquellos fijándose solo en Acab, que estaba ahí arriba, pero de repente dice que alguien vio a Josafat. Dice, uy, este Josafat, y lo tenemos aquí a tiro de piedra. Eso es lo que dice la palabra. Fíjese lo que dice. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat, dice, clamó y el Señor vino en su ayuda y Dios los apartó de él. A veces, aunque somos el pueblo de Dios, nos metemos en líos. En líos que no deberíamos de habernos metido. Pero aún, cuando nosotros clamamos al Señor, Él viene en ayuda. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos aquí? Si los ven metidos en un problema, ¿no irían? Ciertamente, aunque ya fuera el enemigo de 2 metros, se lanzarían contra él sin importar nada. ¿Sí o no? Nuestro Dios también. Él es nuestro Padre. Cuando nosotros nos metemos en líos, pero eso sí, imagínese usted un hijo suyo metiéndose en problemas y orgullosamente diciendo, yo voy, tú no te metas, tú no te necesito. Y le dice usted, ah, sí, vaya pues. Y después le dan como en la feria por todos lados y viene y le dice, ajá, ¿qué? Pero cuando usted sabe y empieza a pedirle, me metí en un lío accidentalmente y empieza a pedirle ayuda, usted sale corriendo. Deja lo que tenga que dejar, no importa dónde esté. Dios acude en nuestra ayuda. Si nosotros siendo malos acudimos en ayuda de nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios que es bueno? Entonces clamen. La clave está en ¿qué? Acerquémonos a Dios a clamar en humildad. Como pueblo, como individuos, como iglesia. ¿Recuerdan? Cuando en Hechos, Pedro estaba preso, la iglesia clamó al Señor. Dice que oraban fervientemente. ¿Qué quiere decir? Es que clamaban fervientemente porque Pedro pudiera salir de esa situación. ¿Qué ocurrió? Dios envió el ángel del Señor, le quitó las cadenas y lo sacó para afuera. ¿Sí o no? ¿No es eso lo que dice la Escritura? Cuando hay un pueblo que se reúne para clamar fervientemente, cuando hay un individuo que en medio de su aflicción clama fervientemente, el Señor ciertamente escucha y acude en su ayuda. Eso es lo que dice su palabra. Yo le estoy leyendo lo que dice la palabra del Señor. Dice, en mi angustia invoqué al Señor, invoqué a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Segunda de Samuel 22:7. Y es que muchas veces, hasta que no estamos en angustia, no clamamos al Señor. A veces parece que fuera como algo natural, ¿no? Hasta que no estamos enfermos no vamos al médico. No esperemos, hermano. Usted sabe que ya hay enfermedades que se pueden prevenir mediante exámenes, mediante chequeos rutinarios. ¿Sabe que las empresas hacen exámenes una vez al año, es cierto? Revisiones una vez al año. Nosotros venimos a revisarnos aquí. Lo que estemos haciendo mal, el diagnóstico ya está hecho. Quítalo. Cuando se hacen esas revisiones, le detectan ahí, le mandan un mensaje, un correo y le dicen, hey, el colesterol, cuidado. El azúcar, cuidado. Bueno, ahí rapidito, deja de tomar azúcar y de comer chicharrones, hermano.
Pero cuando le está diciendo el Señor, deja, apártate de esto, ¿por qué no? Si Él es el médico por excelencia que nos está diciendo, ese es un pecado y es un cáncer que te va a comer. Entonces clamamos al Señor, Él nos responde, pero seamos obedientes. En nuestra angustia no esperemos a llegar a ese momento de angustia. No espere a poner en práctica lo que un médico le está recomendando. Lo mismo eso en la palabra del Señor. Consecuencias de usted obviar o omitir un consejo médico acerca de alguna enfermedad que usted tenga, ¿cuáles serán? Si usted tiene azúcar, siga comiendo azúcar, ¿qué acabará pasando? Quizás pierda las piernas y un sinfín de partes de su cuerpo, o el colesterol le lleve a tener tantos ataques cardíacos que al final acabe fulminado. ¿Sí o no? Esas serán las consecuencias. ¿Qué ocurre cuando alguien no se va a revisar la vista y sabe que tiene problemas en la vista? Va forzando de tal manera que luego se le convierte en migraña, la tensión se le sube y empiezan unos derivados a partir de que no se quiere poner los lentes. Entonces, cuando nosotros entendemos esas cosas naturales, entendamos que en las espirituales es más importante aún, porque es nuestra eternidad. Si nosotros le confiamos al Señor, nuestra alma, ¿por qué no le confiamos nuestra vida? ¿Queremos ir a la eternidad con Cristo, sí o no? Ahí sí. Pues confiémosle también nuestra vida. Si queremos poner nuestra alma en la eternidad con Cristo, pongamos también nuestra vida en sus manos. Entonces Él dice, clama ¿a quién? ¿A quién va a clamar usted? A mí, dice el Señor. No a mí, al Señor. Quede claro, hermano. Pero yo no le digo, como le voy a volver a repetir, no le digo que usted como iglesia no puede venir y decir, como hermano, es decir, vamos a clamar juntos por alguna aflicción. Si usted quiere darla a conocer, si usted no la quiere dar a conocer, está bien, vaya entonces a la intimidad con el Señor. Pero mire, cuidado, acepte la voluntad de Dios. Acepte la voluntad de Dios, porque en la Biblia hay una historia de un rey que Dios le mandó a decir, prepara tu casa porque vas a morir. Y ese rey, dice la palabra del Señor, que se echó a llorar de una manera desconsolable, diciéndole al Señor que no se quería morir. Escúcheme bien, no aceptar la voluntad de Dios muchas veces traerá tragedia. El Señor lo escuchó. Le dijo, sí, te voy a dar 15 años más. En esos 15 años más, ese rey procreó un hijo llamado Manasés, el peor de los reyes sobre la tierra. Llevó a la nación a la destrucción y a pecar más que nadie. Entonces, a veces el Señor puede responder. A la nación de Israel le respondió y les mandó un montón de pájaros para que comieran. Murieron un montón en el desierto a causa de una indigestión. Entonces, clamémosle al Señor. Pero cuando le clamemos, digámosle, Señor, pero si esta es tu voluntad. Porque no se trata de que yo vengo, clamo y venga, me tienes que responder porque yo ya clamé. No. Si es tu voluntad, Señor, concédeme. Y si no, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, venga a mí. ¿Sí o no? Necesitamos entender eso, hermanos. Entonces nosotros podemos ver a Salomón. Salomón le dedica el templo, pero el Señor es condicional. Mire, es que yo no entiendo por qué a veces nos perdemos en cosas tan esenciales, hermano. Jesucristo enseñó por medio de parábolas, que son enseñanzas naturales, las cosas espirituales, y por eso yo le pongo ejemplo. Cuando viene un hijo y le pide a usted, mamá, papá, dame el iPhone, ¿qué le dice? ¿Te lo doy sin condición? ¿O le dice, te lo doy, pero qué? Si te portas mal, te lo quito. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo yo? No. Y es así como el Señor. ¿Por qué? Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Tenemos de Dios un parecido. No como dioses, ni como diositos, como algunos herejes andan diciendo por ahí. Ahora escuche bien. En el Primera de Reyes 9 dice, 9:3 le dice,
Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y ruego que has hecho en mi presencia. ¿Cuál fue la oración y el ruego? Señor, en este templo que yo he construido, que he dedicado para ti, cuando mis hermanos vengan a orar, tú escúchalos de donde ellos vengan. Y si no pueden venir y se dirigen hacia este lugar como lo hacía Daniel, tú escúchalos, Señor. Yo he oído, le dice el Señor. Ok. La casa que tú me has edificado para poner mi nombre en ella, para siempre. Y en ella estarán mis ojos, mi corazón, todos los días. Lea el 4 conmigo, por favor, porque esto es muy importante. Hemos aprendido que debemos de clamar. Hemos aprendido que debemos de pedirle al Señor que se haga su voluntad. Pero escuche bien. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, ¿cómo? Y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré tu trono, el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón que se siente sobre el trono de Israel. Más, véalo conmigo el 6 lo que dice. Muy importante. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a otros dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado. El Señor le dice: perfecto, me parece bien, pero si ustedes caminan en desobediencia, no me acercaré, los cortaré. ¿Sucedió eso sobre el pueblo de Israel? Sucedió. Fueron echados. Los echó delante de él. Y esa casa, dice más adelante, y esta casa, la cual tú has construido y que ahora es hermosa y todo eso, quedará destruida. Y la gente vendrá y preguntará por qué le pasó a eso a ese pueblo. Y dice: y tú les vas a responder: porque fuimos rebeldes, porque nos rebelamos en contra del Señor, porque fuimos desobedientes. Y cuando le pregunten a usted: ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo? Porque un día me rebelé en contra de Dios. Porque un día no acepté su voluntad. Un día le clamé y me postré. Pero como no me respondió, me rebelé. Y hoy el templo del Espíritu Santo que somos nosotros muchas veces está en ruinas. ¿Acaso no se pregunta mucha gente a veces: ¿pero qué le ha pasado? Era un adorador, era un hombre de Dios, no aceptó un no por respuesta. Como algunos dicen, no aceptaremos un no por respuesta. Y si en nuestro clamor el no es, si en nuestro clamor el Señor dice no, ¿qué? ¿Qué? Nos vamos, nos rebelamos. O le decimos: hágase tu voluntad. Le dijeron los discípulos al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor le enseñó a orar. Si clamamos al Señor, ciertamente Él oirá. ¿Está obligado a respondernos? Él tiene misericordia de nosotros. Dice que cuando pidamos, pidamos conforme a su voluntad. Lo que nosotros pidamos sea para ponerlo al servicio del Señor, para que nos ayude a crecer, pero a crecer en el Señor. El Señor no le va a dar algo a alguien para que se aleje de Él. El Señor nos da para que nos acerquemos más, para que trabajemos para su gloria. El presupuesto del Señor es para el reino de Dios. ¿Sí o no? Dios tiene un presupuesto para nosotros y nos lo quiere entregar, pero no para que lo malversemos como lo hacen los políticos, sino que para que lo rindamos delante de Él, para que le demos cuentas a Él. Entendamos entonces, iglesia, que clamar al Señor es algo que debemos hacer. Eso es lo que les enseña. Pero
Recuerde, empecé esta enseñanza diciéndole, pedimos, nos gusta pedir, pidámosle a Dios. No busquemos a nadie más, porque el hecho de pedir ayuda fuera del Señor, eso es menosprecio a aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe. Y usted puede decir, pero ¿cómo? Y a veces yo necesito, hermano, hermana, el Señor tiene un pueblo escogido. El Señor usará ese pueblo escogido para ayudarlo a usted. Y Él es soberano para usar a un buitre, a un león, a un perro o a quien sea, para ayudarle también. Pero entienda, seamos humildes delante del Señor. Pidámosle, pero sepamos pedirle al Señor. Y déjeme ir a Filipenses. Mire lo que dice en Filipenses. Filipenses 6, 4, 6, perdón. En el Nuevo Testamento, el Señor nos dice, Reina Valera dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De nadie más, hermano. O sea, por nada. Y cuando dice esto de que por nada estemos afanosos, no quiere decir es que nosotros vamos a vivir la vida despreocupados como algunos quieren vivirla. Está hablando la palabra del Señor es que el exceso de preocupación sobre las cosas no es bueno, sino dice, esa preocupación que tanto te preocupa, llévasela al Señor. Ahora ocúpate de lo que te tienes que ocupar. Los jóvenes, afánense en ser buenos estudiantes. Pero estamos hablando de otro tipo de preocupaciones. Seamos buenos trabajadores, buenos hijos, buenos padres. Pero si de algo deberíamos de afanarnos en esta vida, es de buscar del Señor. Entonces fíjese, la palabra del Señor dice por nada. Cuando dice por nada es por nada. O sea, no hay nada más importante que nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Dios. Por nada. En cambio, ¿qué dice? Oren. En la Reina Valera dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, que es lo mismo que oren, que clamen delante de Dios. Miramos en NTV, dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Clama a mí. Dígale a Dios lo que necesita. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo. Escúcheme bien, el siguiente versículo, la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros venimos y ponemos nuestras peticiones delante de Dios, si realmente le creemos, nos vamos a ir despreocupados, sabiendo que están en manos del Todopoderoso. Ahora usted preocúpese cuando me las traiga a mí, que yo no le puedo solucionar nada. Pero cuando va a la presencia del Señor, que la paz que sobrepasa, o sea, no lo entiendo cómo es que tienes paz en medio de todo ese montón de problemas que tienes. La paz la tengo porque yo he confiado en que aquel que todo lo puede, Él está en control de esa situación. ¿Sí o no? Pero si usted va y lleva sus peticiones delante del Señor y luego vuelve, ay, es que, no, hermano, usted menospreció al Señor y le dijo, no puedes. Usted prácticamente le está diciendo al Señor, cuando usted va con esa actitud, le está diciendo al Señor, eres un inútil, tú no puedes ayudarme. ¿Y cómo cree que se toma el Rey de los Cielos una actitud de esas? Pero cuando usted va y le dice, Señor, aquí lo dejo, mira, estas son mis peticiones. Tú conoces mi aflicción, tú conoces la situación, Señor, pero más sin embargo, tu palabra dice que yo tengo que venir y expresarme delante de ti. Y entonces usted lo deja ahí y le dice, ahí me voy, ahí te encargo. Cuando un padre deja a sus hijos con la madre, dice, bueno, están en buenas manos. Pues así piénselo, que cuando usted le lleva las peticiones al Señor, quedan en buenas manos. Y eso es lo que debemos de entender.
que quedan en buenas manos y que dice, no se preocupen por nada, traigan sus peticiones delante de mí. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará sus corazones. Eso es lo que debemos de aprender. Debemos de aprender a clamar. Pidámosle a Dios. ¿Por qué le vamos a ir a pedir a alguien que no tiene? Pidámosle al que tiene. Jesucristo vino y dijo, rasgado fue el velo, ya pueden entrar a pedir, pirigüeños. Sí, hermano, vamos a pedirle al Señor. Y luego vamos a seguir viendo en la otra hora que tenemos, pero la otra semana, hermano, no se preocupe, acerca de esas peticiones que deberíamos de estar llevándole al Señor en vez de algunas que equivocadamente estamos llevando. La primera de ellas es la sabiduría que deberíamos de estarle pidiendo al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Este es un tema muy, muy grande, que no se puede abarcar en poco tiempo, pero es importante que nos grabemos en nuestra mente que no debemos de ser orgullosos delante del Señor. Que el orgulloso el Señor lo ve, dice en su palabra, de lejos. Pero aquel que se humilla, que clama delante del Señor, dice en su palabra, que está cerca y Él acude en su ayuda. Oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en este domingo, Señor, donde nos hemos juntado para invocar tu santo nombre, hemos aprendido que el orgullo no vale para nada y que no podemos acercarnos a ti con arrogancia, ni mucho menos con ojos altivos. Hemos aprendido, Señor, que tú eres el que lo tiene todo y tú eres celoso, dice en tu palabra. No compartes tu gloria y dices, vengan a mí todos los cansados y cargados, pídanme a mí, pidan en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Señor, hoy rogamos, Señor, para que lo que hemos escuchado hoy se nos quede tatuado en nuestro corazón como tú lo prometiste, que lo grabarías en nuestro corazón y en nuestra mente. Recuérdanos, Señor, recuérdanos, Espíritu Santo, que no debemos de acudir a otra fuente que no seas tú. Pudimos ver la perversidad de Saúl yendo a buscar a los brujos por ayuda y eso te desagradó. Nosotros, Señor, venimos en busca de ti. Y una muestra de que nosotros venimos a clamarte a ti es que hoy estamos reunidos como iglesia. Y venimos, Señor, hoy venimos entendiendo, Señor, de que hemos pecado al acercarnos a ti, no lo hemos hecho correctamente y te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Alce sus manos al Señor, el Señor en señal de que usted pide perdón al Señor. Señor, y ya que tú nos has perdonado, Señor, te pedimos, Señor, que nos limpies y que nos mandes limpios, Señor, livianos en esta semana que vamos a comenzar de trabajo. Esta tarde que nos queda, Señor, que tu luz resplandezca, Señor, en nuestros rostros, trayendo esa frescura que necesitamos para nuestras vidas y que aquellos que no te conocen puedan ver así como se miraba Moisés, como resplandecía su rostro, así nos vean a nosotros con esa gracia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor los bendiga, iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor.